empezamos, 2 minutos, vayan a ver todos, los de acá y los de acá, está en TikTok, el de contratos, para que entiendan la esencia de lo que va a ser hoy. Anoto, sí, si tienen libreta, y pluma, con eso. ¿Eres contador? No, pero pronto. De hecho, ya voy a iniciar a estudiar contabilidad. Eso. ¿Eres contador? No, pero pronto. De hecho, ya voy a iniciar a estudiar contabilidad. Soy abogado. Eso. ¿Eres contador? No, pero pronto. De hecho, ya voy a iniciar a estudiar contabilidad. Soy abogado. Es que mi trabajo me hicieron firmar 3 hojas en blanco. Tú y tu trabajo es el mismo en el que estás la otra vez. Puras puñetadas hacen. No te preocupes. Solo demuestra ignorancia de su parte. Mm, Me defraudaron una inversión de 40,000 con un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Qué puedo hacer? No entiendo. ¿Cómo que una inversión? ¿O fue inversión o contrato de servicios profesionales? Está en TikTok, mi último video del contrato. Creo que es el último que subí. Ok. Pues no mames, creo que vamos a iniciar a los 200 porque nada, somos 100 y 100. ¿Vale? Váyanse quedando y síganme. ¿Por qué no te voy a dejar por el COVID, Kevin? No tiene nada que ver el COVID. ¿Por qué no te voy a dejar por el COVID, Kevin? No tiene nada que ver el COVID. ¿Por qué no te voy a dejar por el COVID, Kevin? No tiene nada que ver el COVID. ¿Listo? ¿Ya lo vieron? Ok. Necesito ver todos tus videos, sí. Todos lo necesitan, velos. Va, inicio entonces. Primero, bueno, como ya les expliqué en el video, los contratos son más comunes de lo que creen. De lo que creen, dicen, yo nunca voy a firmar un contrato. No, los contratos por naturaleza siempre han sido verbales, escritos o tácitos. ¿Sí? Verbales que literalmente yo le diga, imagina que yo le diga a Scarlett que anda por acá, le diga, oye Scarlett, ve a traerme esa pelota y te doy 5 pesos. Ok. Ahí, en cuanto ella dice, ok, eso ya es un contrato, ¿no? Un contrato verbal. Por favor, guarda el live. Sí, sí lo voy a guardar. Un contrato escrito, obviamente, en el que, a ver, en esta hoja, digo que si me vas a traer esa pelota, yo te voy a dar 5 pesos, ¿va? Y hasta que se cumpla el hecho que me la des, pues yo te doy tus 5 pesos. Ok, ese es otro tipo, eso es otro contrato. Otro contrato tácito, un contrato tácito, en el que el tácito es el más difícil de comprender y de probar en ciertas circunstancias. Porque es en el que no importa si se escribió o no se dijo, si se da a entender o en un momento se dio en entendido entre las dos partes, aún es un contrato. O sea, imagina que yo le diga a Scarlett, le diga, no sé, güey, ¿cómo lo podría hacer? O sea, ya no, escuchen, vean. O sea, bien, ese es también. Así técnicamente, o sea, está cabrón, es un ejemplo muy burdo. También es un contrato. ¿Sí? Aunque no sea ni escrito ni verbal, si se da por entendido la situación, se tiene que tomar como contrato. ¿Ok? Entonces, es lo más facilito, los tipos de contrato, que pueden ser de diferentes maneras. Y esa es su pregunta y ya está resuelta. Puede ser firmado en una servilleta, puede ser firmado en piedra, en la pared si quieres, en donde quieras, siempre y cuando cumpla con los requisitos, que ahorita los tocamos. ¿Vale? Primero vamos a ver conceptos. ¿Alguien me puede decir si el contrato y el convenio son sinónimos o qué son? Nada más para ver cómo andan. El contrato, por definición, puede tener muchas definiciones en diferentes palabras, pero generalmente es cuando se acuerda intercambiar una cosa. Puede tener muchas definiciones en diferentes palabras, pero generalmente es cuando se acuerda intercambiar una cosa, adquirir obligaciones o derechos. Sí, en cuanto se firme no es así, siempre y cuando se firme no es así. Estoy diciendo que si es tácito, pues no necesita firma, güey. Si es verbal, pues tampoco necesita firma. Son cosas diferentes. Es correcto. El contrato crea obligaciones,
derechos y más. Derechos hacia las partes, ¿no? Decir, hey, ok, vamos a firmar este contrato y tengo derecho a usar tu carro un mes por un tanto dinero. Mi obligación es pagar ese dinero y mi derecho es usar el carro. ¿Sí? Las partes son las dos personas. Los contratos pueden ser de dos personas o más. Generalmente es entre uno y otro, pero en un contrato pueden intervenir 50 personas, 100 personas. Generalmente, por ejemplo, un ejemplo son las sociedades. Las sociedades, la constitución de empresas son sociedades que técnicamente son contratos en los que puede haber accionistas a montones, que cada quien cumple con una función, etcétera. Solo que un convenio puede ser no formal, ¿no? Sí, puede. No, a ver, no, no. No, bueno, lo que estaba. El contrato crea derechos y obligaciones. Las crea, nacen por primera vez. Desde cuando hay un vínculo jurídico contractual entre dos personas es cuando por primera vez nacen esas obligaciones. El convenio no puede existir sin el contrato, ¿sí? O sin el acuerdo previo, ¿sí? Porque el convenio no crea, solo modifica derechos y obligaciones. Digamos, yo ya tengo una obligación con Scarlett, digamos, tengo un hijo con Scarlett, ¿no? En el que yo acordé con ella que voy a tener un acuerdo de pensión alimenticia, ¿no? Un contrato. Y le voy a dar tanto y tanto y tanto. Resulta que me quedo sin trabajo y vamos a hacer un convenio, porque del contrato que ya tenemos modifica, es correcto, modifica, extingue, etcétera, pero es después de. El convenio no puede existir sin el contrato, ¿ok? El convenio extingue, etcétera, pero es después de. El convenio no puede existir sin el contrato, ¿ok? El convenio, hasta algunas veces lo llegan a tomar como sinónimos, pero nada que ver. Buenas noches, Vani, buenas noches. Hasta algunas veces lo llegan a tomar como sinónimos, pero nada que ver. Buenas noches, Vani, buenas noches. Entonces, hasta algunas veces lo llegan a tomar como sinónimos, pero nada que ver. Buenas noches, Vani, buenas noches. Entonces, de hecho ahí en el video todos sabemos lo que es un contrato. O sea, aunque no seamos abogados, sabemos lo que representa la imagen de un contrato. De que tú tienes que cumplir algo o la otra parte tiene que cumplir algo. Las partes ambas generalmente obtienen algo, ¿va? Sí, hasta por eso les puse la foto de la sirenita firmando con Úrsula. Es tan común que todos lo entendemos, aunque no lo estudiemos. Vale. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un convenio? ¿Es lo mismo un contrato que un convenio? Bueno, dijimos que no. Vale, ¿cuáles son los elementos esenciales de un convenio? O sea, ¿qué tiene que llevar para que sea válido? ¿O qué no tiene que tener? Vamos a ver quiénes me mencionan algunas cosas. Cada quien anda en su pedo, están llegando nuevos, ¿verdad? Porque es la Huasteca Veracruzana parcial, yo estudié ahí, pues la verdad da igual donde estudies. ¿Qué onda? Nadie anda en mi canal. Elementos de validez y de existencia. No. Capacidad. Capacidad. Exacto. Las personas que están firmando, acordando, expresa, oralmente, tácitamente o por escrito, necesitan tener capacidad jurídica. O sea, tú no puedes firmar un contrato con un niño con síndrome de Down. O no puedes firmar un contrato con un menor de edad. No puedes firmar un contrato con una persona ebria. No puedes firmar un contrato con una persona que está dolida, que está bajo una crisis emocional muy culera. ¿Sí? Capacidad jurídica. Necesitas tener capacidad jurídica. Si tú crees que por firmar un contrato con un borracho o firmar un contrato con una persona que... Si tú crees que por firmar un contrato con un borracho o firmar un contrato con una persona que está pasando... Si tú crees que por firmar un contrato con un borracho o firmar un contrato con una persona que está pasando por una situación muy culera, una depresión, no sé, es válido, aguas.
aguas, porque te estaría haciendo más daño, güey. Mm, hace el tracujeo, no. Capacidad, ¿qué más? ¿Se la soplo? Capacidad, anoten, capacidad. Elementos de habilidades por un contrato, capacidad y todo lo que dije. No menores de edad, no personas ebrias, no personas que no puedan entender literalmente, personas con síndrome de Down, no sé, un indito que no entiende ni el idioma ni lo que le estás diciendo. ¿Mm? Con alguien muy enfermo en cama, con un enfermo sí, siempre y cuando no sea enfermo como Alzheimer o degenerativas del cerebro. Sí, con enfermos sí. Ah, ay, no, ya me están contradiciendo. Enfermos en cama, sí, siempre y cuando no sea degenerativa, tiene que estar consciente. O sea, consciente y voluntad, capacidad. ¿Qué más dijimos ahorita? Ahorita vamos a las consecuencias. Si quieren saber, tóquense. ¿Es maestro o algo así? No. Ah, pero sobre ebrio, ¿cuál es el problema? Que no está en sus capacidades, güey. No está en sus capacidades jurídicas. No. O sea, así como no tienes capacidad jurídica para conducir, que sabemos que todos conducimos ebrios alguna que otra vez, no se puede. No, no, no. Si tú firmas un contrato ebrio, no, es vulnerable, lo pueden tumbar. Mayoría de edad. Capacidad, voluntad. Las personas tienen que querer hacer lo que está haciendo, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, que no está ebrio, que no tiene, que sí tiene la mayoría de edad y todo, pero lo están obligando, o sea, con una pistola, literal, ¿qué ha pasado? O sea, con notarios públicos, me sabes tus cierres, lo llevan al notario y al notario también lo empinan y órale, hágame la escritura. A punta de pistola, ese contrato no es válido. Obvio va a ser un pedo, güey, echarte el juicio y además el pleito, con qué tipo de personas vas a echártelo, va. Pero ese contrato no es válido. El dolo, vamos a cambiar la palabra por dolo a vicios. El contrato tiene que tener voluntad, capacidad jurídica de ambas partes y no tiene que haber vicios. Vicios. ¿Sí? ¿Qué son los vicios? Los vicios son cuando, por ejemplo, yo te digo a ti, güey, te vendo mi... Digamos que aquí en México, que aquí, por ejemplo, el petróleo no es del ciudadano, es bueno, sí, técnicamente es del ciudadano, pero no de particular, es de toda la nación. Digamos que yo le vendo a Scarlett mi terreno, yo descubrí petróleo, chingada madre, descubrí petróleo aquí en México, en mi terreno, y pura madre, lo oculté, sí, volví a cerrar todo y lo quiero vender. Porque aquí en México cuando descubren petróleo expropian las tierras para poder explotarlas. Obviamente te dan un contrato de ocupación superficial, eso tema para otro día. Te dan un dinero, pero es una baba en comparación de lo que realmente vale. Entonces, ¿sabes qué? Yo para dejarme de pedo, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a vender. Lo voy a vender y ya me dejo de problemas. Y encuentro un comprador y me lo compra. Y resulta que 3 4 años después, ellos se dan cuenta del petróleo, se dan cuenta Pemex y lo expropia. Entonces, el afectado, quien compró el terreno, puede pedir la nulidad del contrato, la nulidad de la escritura y que le regrese lana, sobre todo porque la persona ya sabía, porque tenía vicios. Vicios. Ese es un buen ejemplo y es un ejemplo que sucede mucho. Sucede mucho en ejidos, sucede mucho en propiedades que antes eran ejidos, que son extensiones muy grandes de tierra. Sucede mucho en ejidos, sucede mucho en propiedades que antes eran ejidos, que son extensiones muy grandes de tierra, en el que los venden sabiendo que sucede mucho en ejidos, sucede mucho en propiedades que antes eran ejidos, que son extensiones muy grandes de tierra, en el que los venden sabiendo que en algún momento van a expropiar esas tierras y madres, o sea, ventas de 60 70 millones de dólares por cientos de hectáreas así, o miles de hectáreas, y va para atrás, güey. Y el que se quiso pasar de listo, que era el que logró vender, vámonos, güey, voy de regreso con todos los hectáreas así, o miles de hectáreas, y va para atrás, güey. Y el que se quiso pasar de listo, que era el que logró vender, vámonos, güey, voy de regreso con todos los daños, perjuicios. Se quiso pasar de listo,
que era el que logró vender, vámonos, güey, voy de regreso con todos los daños, perjuicios, y se quiso pasar de listo, que era el que logró vender, vámonos, güey, voy de regreso con todos los daños, perjuicios, y a que me regreses mi lana y además todo lo que te voy a chingar. Pero si yo no sabía que había petróleo, bueno, ahí no hay problema, no hay problema, pero habría que ver, o sea, la persona que te está demandando, si cree o sabe que tiene la certeza que se lo vendiste con mala fe, vamos a tener que hacer pruebas, vamos a ver, güey, ¿cómo que no sabías, güey? Y hay un pinche pozo ahí a medio cubrir que dices que no. O sea, en una de las hectáreas, de 1000 hectáreas, o parte de tu terreno, ahí está tapado con ramas un pinche derrame, güey. No, así que no sabías. Entonces ahí ya depende de cada parte que su abogado, su estrategia, pueda probar que sí o no sabía. Ahora, para los que me decían que incluso, porque yo les dije, ahorita que el contrato no es válido cuando haces contratos con personas desesperadas, porque el Código Civil en México, anoten otra vez esta palabra clave, anotamos partes del contrato, perdón, voluntad, sin vicios, capacidad jurídica, pero un anexo que no es parte de las más conocidas, es algo lateral, anótenlo. Existe algo que se llama lesión. Lesión. Digamos que yo tengo este reloj, ¿no? Bueno, este reloj no, porque yo sé cuánto vale. Digamos que existe... vamos a las tierras otra vez. Yo conozco a Vladimir, y yo sé que en su terreno hay un pinche tesoro. O sea, yo sé que hay un tesoro, ¿no? O sé que su terreno es muy valioso por X o Y razón. Y él no sabe nada de la vida ni nada, güey. Me dices, no, pues dame 5,000 pesos, órale. Yo va, pum, pum, te lo compro y ya. Y resulta que yo ya sé dónde está todo, lo saco, o lo exploto, lo expropio. Pongan el ejemplo que ustedes quieran en su mente. No, no es mala fe. Es algo que se llama lesión. Cuando una persona te vende algo sin saber el verdadero precio de lo que te está vendiendo, te puede demandar el pago completo o que se lo regreses, güey. Se llama lesión. ¿Sí? Entonces, generalmente digamos, hey, güey, me estás vendiendo, por ejemplo, este reloj es una reliquia y tú eres un pinche coleccionista mamalón que sabes lo que estás comprando y la persona no sabe y le das una baba, no va a pasar nada, lo más probable. Pero, por ejemplo, en contratos muy grandes, en pleitos entre compañías, empresas, cosas de cientos de millones de dólares que son contratos que suceden a diario, sí, seguramente en algún momento, si se dan cuenta que les compraste gato por liebre o viceversa, te van a dejar caer la demanda de regreso y va a ser un problema para ti porque no vas a poder hacer nada con esa tierra o X, el objeto, cual que sea el objeto. Perdón, capacidad jurídica, sin vicios, persona que vende algo sin saber lo que hay, es correcto, sin saber lo que vale, sin saber lo que vale. Hot frías, no. Hot frías, no vale 600. Hot frías, no vale 600,000 baros, güey, vale Hot frías, no vale 600,000 baros, güey, vale 1,200,000. No es un 15,400. Es un calendario perpetuo, naco. Ahí entraría la responsabilidad por evicción, es correcto. O sea, bueno, de hecho en los contratos, por ejemplo, un contrato que yo uso con reserva de dominio para, por ejemplo, con los de Wall City, yo en mi contrato especifico que en caso de evicción por la pérdida de la tierra, por expropiación, o sea, evicción es sentencia, o sea, que un juez diga que se va a hacer uso de esa madre o se va a quitar o lo que sea, yo me hago cargo. La lección no sería el justiprecio. Un convenio de no cumplirse tiene validez judicial. Todos los convenios tienen validez, pero hay mejores formas de celebrarlos para que la autoridad pueda hacerlos valer más rápido. Pero primero vamos con contratos y después van con esas preguntas, porque los contratos abarcan muchas cosas. Porque hay convenios en materia familiar o contratos en materia familiar, etc. De hecho, el matrimonio por sí solo es un contrato, ¿eh? O sea, el matrimonio, la creación de empresas, las pensiones, todos esos son contratos.
aunque no los conozcamos así, son contratos. Capacidad jurídica, voluntad, vicios y como anexo la lesión, aguas con la lesión. O sea, les dimos, si están seguros de que no va a ser un problema posterior, no importa. Pero si se están metiendo entre compañías o entre empresarios o entre... de quieres jugar a alguien de tu nivel, te la va a regresar. En algún momento te va a regresar y puede que te creas muy ganón, pero no. Haces los en vivos muy tarde. Pues es que, güey, no tengo tiempo. A ver, les digo que arme un temario, güey. Todo de contratos, ¿vale? Les voy leyendo. Los elementos esenciales de un contrato. Los contratos tienen elementos esenciales, es decir, es necesario que estos elementos se presenten, ya que de lo contrario los contratos serán inexistentes. Lo que estábamos mencionando ahorita. Si algunos de esos factores no existe o existe en un contrato, es inexistente, es nulo. Es como si nunca lo hubiéramos firmado, ¿va? O sea, no es de que, bueno, pues en un contrato es inexistente, es nulo. Es como si nunca lo hubiéramos firmado, ¿va? O sea, no es de que, bueno, pues le movemos, no. Si tú llegas a juicio y se prueba que tu contrato firmado, ¿va? O sea, no es de que, bueno, pues le movemos, no. Si tú llegas a juicio y se prueba que tu contrato carece de esos elementos o tiene los vicios, es nulo, como si no lo hubieras firmado, ¿va? No nacerán a la vida jurídica, por ende no producirán efectos legales. O sea, los contratos que tengan esas características es como si nunca hubieran existido. Estos elementos son el consentimiento, el objeto, y puede ser el consentimiento y el objeto, principalmente. ¿El objeto qué es? La cosa, ¿sí? La cosa, sí, acuérdense nada más, la cosa. ¿Qué es el objeto? En materia contractual, la cosa. El terreno, el auto que compro, el auto que rento, la moto, el pago de un dinero. Eso es el objeto. En el contrato de prestación de servicios entre particulares, el objeto es la prestación de los servicios, ¿va? Todos estos son solamente conceptos. Cuando nos vamos al contrato, a la teoría contractual, o sea, a la ciencia contractual, va a ponerse más denso, va a estar pesada la clase. Si no quieren, no se queden. Objeto es la cosa, es obvio. ¿Cómo puede manifestarse el consentimiento en los contratos? El consentimiento puede ser expreso o tácito, algo de lo que ya les dije ahorita. Las partes pueden manifestar su voluntad de celebrar el contrato de forma expresa, esto es, de forma verbal, por escrita o por medios electrónicos. Se me olvidó, en México la legislación tiene medios electrónicos. O sea, hoy en día ya ni siquiera es necesario que firmes algo. Con que tu ordenador dé clic en así acepto o en sí acuerdo términos y condiciones, palomita, ya es un contrato, totalmente válido. Por medios electrónicos, ópticos o por cualquier tecnología o por sus signos inequívocos. Por ejemplo, cuando las partes celebran un contrato plasmado su voluntad en un documento firmado, o bien cuando un contrato de prestación de servicios se encuentra en un sitio de internet del prestador de servicios y el usuario hace clic o presiona en el botón de aceptar servicios y pagar honorarios, etc. O sea, el contrato es que les digo, el contrato está en todo. O sea, cuando tú abres tu Rappi y das a ordenar, eliges. Tienes un contrato tanto con la aplicación, tanto con los pedidos, tanto con el restaurante. ¿Qué es el objeto de los contratos? Ya lo entendieron, supongo. Si tienen dudas sobre lo que voy hablando, me dicen, pero rapidito, ¿vale? Ahora, voy a ponerles otro ejemplo sobre contratos y malas praxis en abogados y errores muy comunes entre particulares. ¿Qué pasa si una persona hace un contrato cuando el objeto es ilícito? Les voy a poner un ejemplo muy común en México. Sí, nosotros sabemos que las plazas de maestro, las de petroleros, durante mucho México, sí, nosotros sabemos que las plazas de maestro, las de petroleros, durante mucho tiempo se estuvieron vendiendo, se podían vender las de maestro, las de petroleros, durante mucho tiempo se estuvieron vendiendo, se podían vender, etcétera. Pero la verdad es que no era una venta como tal, porque es ilegal, siempre es ilegal. Lo que sí se podía hacer bajo la ley que actual en ese momento era ceder los derechos de las plazas, etcétera. O sea, si yo en ese momento era ceder los derechos de las plazas, etcétera. O sea, si yo soy maestro, ya no quiero ser maestro, güey, te cedo la plaza y vámonos. Pero a veces se cometían errores personas, güey.
en el que, por ejemplo, lo mismo con las placas de taxi, no se pueden vender, pero la gente las puede ceder, y a veces como había tanto tráfico de influencias y de compra-venta, bueno, que al final es una compra, porque nadie, o sea, yo te doy dinero y tú me la cedes, güey. Es lo mismo, solo era una forma de evadir la ley, ¿vale? Pero ¿qué haces cuando el objeto de un contrato es ilícito? Una vez llegó un cliente a la oficina diciendo, oye, es que me estafaron, me vendieron a mí unas placas y al decir venta, pues es normal, ¿no? Es muy común que lo hagan los hijos de puta. Me vendieron 3 juegos de placas y aquí tengo los contratos y el vato nunca me las dio. Los taxis, no, yo compré carros y no, digo, es que para empezar, no sé quién te hizo esto, pero literal había un contrato de compra-venta sobre lo que eran las placas y decía número de placa y número de serie y la concesión técnicamente que te vendían la concesión. Entonces el contrato por sí mismo pues no es válido, güey. Le digo, yo en ningún momento vas a poder reclamar mediante este documento vas a poder reclamar la titularidad de las placas o algo así, porque es inválido, güey. No, es ilegal la venta de placas. Es lo mismo que tú me dijeras a mí, oye, es que yo le estaba comprando 5 toneladas de cocaína a este cabrón y lo firmamos por escrito, pues ayúdame, güey, demándalo. No mames, no se puede, porque el tráfico de drogas es ilegal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que entiendan ese concepto, si el objeto del contrato es ilegal, no es como si no existiera. Es como si no existiera. De hecho, si en algún momento ustedes se encuentran en la situación en la que del contrato es ilegal, no es como si no existiera. Es como si no existiera. De hecho, si en algún momento ustedes se encuentran en la situación en la que les quieren decir, no, güey, firma esta madre, y tú sabes que es ilegal, fírmalo. No te va a dar ninguna obligación ni derecho. Sí puedes sacar beneficio de eso. Si no te da beneficio, pues no lo hagas. ¿Cuál es la consecuencia de que un contrato carezca de uno o varios de sus elementos esenciales? Ya lo sabemos. Si un contrato carece del consentimiento, el objeto de la consecuencia jurídica será inexistente. O sea, todas las cláusulas, si había penalizaciones, no hay. Si el contrato carece de una de las de los elementos que les mencionamos ahorita, no van a tener que preocuparse. Ningún juez, ningún nadie va a hacer nada. Si es ilegal no vale. Andan. Están haciendo sus anotaciones. Me gusta para que los demás lo anoten. Pero luego tal vez no tengan idea de cómo anotarlo. Para acordarse mejor. ¿Cuáles son los elementos de validez? Bueno, ya lo tenemos. Capacidad legal, ausencia de vicios, que sea legal, o sea que no sea ilegal técnicamente. Y el consentimiento, la voluntad. ¿Sí? ¿Cuándo se perfeccionan los contratos? ¿En qué momento se perfeccionan los contratos? Que se perfeccione. ¿Alguien me puede decir qué es que se perfeccione? Wow, patrón, ¿qué onda? Dan, Diana. Te iba a decir Dani, no sé por qué. Si estabas en el momento que estaba hablando de vicios, Elizabeth. Vicios es cuando tú vendes algo en mala fe. O sea, que sabes que algo va a afectar. Por ejemplo, puse el ejemplo de un terreno en el que yo sé que hay petróleo. Y como sé que me lo van a expropiar, porque en México no, el petróleo no puede ser de particulares. Puse el ejemplo de un terreno en el que yo sé que hay petróleo. Y como sé que me lo van a expropiar, porque en México no, el petróleo no puede ser de particulares. Y el gobierno me va a dar una baba de lo que vale al expropiarme, decido mejor venderlo para deshacerme de él y resulta que en 3 años ese güey se da cuenta y ese es un vicio. Él puede demandarme a mí la nulidad del contrato, que le regrese su lana y hasta más, daños y perjuicios, todo el dinero que no ocupó, los daños que le está causando, eso, etcétera. Esos son los vicios, ¿sí? Esos son los vicios, ¿sí? Los contratos se perfeccionan. No, los contratos se perfeccionan. No, a ver, ahí está. Por eso hay que conocer un poquito el lenguaje jurídico. Cuando se perfeccionan es cuando ya está bien hecho. O sea, que ya se hizo, ya nació la responsabilidad jurídica de ambas partes, los derechos, las obligaciones, ya se culminó. O sea, ya de su primer latido. Veámoslo como un feto, un bebé, un cigoto. Su primer latido, al ser el momento de segundos después de la fecundación. Bueno, no sé si realmente no soy científico. O sea, desde el primer latido, cuando ya empieza a tener vida un contrato, desde que hay el consentimiento. Desde que te digo sí, sí es verbal, con eso ya. A partir de ese momento en adelante, nuestro contrato está vigente. Si es escrito al momento de la firma, ¡pum! Justamente ahí ya está perfeccionando el contrato. Perfeccionado es que ya está. No hablemos de perfeccionarlo, no es mejorarlo o modificarlo. No es mejorarlo o modificarlo.
Puede malentenderse así por nuestro lenguaje diario comparado con el lenguaje jurídico, pero un contrato perfeccionado es que ya está entrando en función, ya culminó o sea, ya está, nació. ¿Sí me explico? Cuando en el trabajo te hacen firmar hojas en blanco, están viciados, es correcto. Además de que nunca das tu consentimiento expreso, entonces no carece también de validez ese contrato, porque no sabías lo que estabas firmando. Ahora, el chiste es probarlo, claramente. Ahora, ¿qué es la forma en los contratos? Anoten, ¿qué es forma en materia contractual? ¿Qué es la forma en materia contractual? Bueno, la ley nos dice justo lo que yo les vengo diciendo. Los contratos pueden ser de cualquier tipo, pueden ser escritos, hablados, pueden ser de señas o así de... O sea, si yo agarro, vamos a bromear un poco, si yo agarro aquí a mi compadre, quien sea, y le digo, güey, o sea, vente, déjate venir. Es una especie de contrato, a señas. Puede ser con eso es suficiente, ¿sí? Con eso debería poder ser suficiente para que, bueno, de hecho es suficiente, pero faltaría el material probatorio, ¿no? Para que suficiente, ¿sí? Con eso debería poder ser suficiente para que, o sea, en la práctica hay muchas materias, ¿no? Hay preventas, etcétera, pero el contrato sigue en vigor o sigue en creación o en proceso de, pero no culmina hasta que está culminándose, firmándose con notario público. Ese es uno. No le crean a este mitómano. ¿Por qué no van a creer, güey? Si soy la mera verga, güey. ¿Lo subirás a YouTube? No creo. Puedes subir el temario que hiciste a tus historias, Simón, si quieren. La compraventa de un auto, no. La compraventa de un auto sí es válida porque la ley no requiere que lo hagamos mediante notario ni mediante nada. Sí, el contrato puede ser un contrato privado y ya. Mm, ¿Cómo dijiste que se llama cuando te venden un terreno que tú no sabes su valor y la otra persona? No solo sobre terrenos, es sobre cualquier cosa. Si tú no conoces el verdadero valor y lo vendes, es lesión. Lesión, como si hablaras de lesión de heridas. No es delito, pero verdadero valor y lo vendes, es lesión. Lesión, como si hablaras de lesión de heridas. No es delito, pero es el supuesto de lesión, como si hablaras de lesión de heridas. No es delito, pero es el supuesto de lesión. Con ese supuesto puedes decir, oye, no mames, güey. Lesión, como si hablaras de lesión de heridas. No es delito, pero es el supuesto de lesión. Con ese supuesto puedes decir, oye, no mames, güey, lo que te vendí valía 3 millones de dólares, güey, me lo diste 3,000 pesos. No mames, te demando y lleguemos a un acuerdo, güey, dame de lo que sacaste. O regrésamelo, no seas culero. Y la ley te va a amparar, güey. Te va a dar, la razón. Lesión. El contrato del bodorrio, es correcto. El matrimonio, el matrimonio hablando de temas legales, no la iglesia y nada, el matrimonio legalmente culmina con la constancia, ¿no? El matrimonio, el matrimonio hablando de temas legales, no la iglesia y nada, el matrimonio legalmente culmina con la constancia, ¿no? El certificado del matrimonio. ¿Cómo se dice? El acta de matrimonio. No, la iglesia y nada. El matrimonio legalmente culmina con la constancia, ¿no? El certificado del matrimonio. ¿Cómo se dice? El acta de matrimonio. Pero, no, la iglesia y nada. El matrimonio legalmente culmina con la constancia, ¿no? El certificado del matrimonio. ¿Cómo se dice? El acta de matrimonio. Pero, de hecho, llevan unas cláusulas que aquí en México se conocen como capitulizaciones, en Estados Unidos se conocen como acuerdos prenupciales, etcétera. Y aquí en México la gente no acostumbra a hacer acuerdos de capitulizaciones. O sea que si así somos, o sea, no, ni me quiero casar por bienes mancomunados, ni me quiero casar por bienes separados. Quiero hacer mi propio acuerdo de capitulizaciones y quiero que se quede claro que ahorita, si yo hago, digamos, ahorita soy pobre, pero si mi fortuna rebasa 10 millones de dólares, solo le voy a dar la mitad de los primeros 10 millones de dólares que yo generé en mi vida y de los 10 millones para arriba, todo es mío.
O le voy a dar 10 millones de dólares, le voy a dar la mitad y sobre todo lo restante nada más le voy a dar el 3%. Y si tengo empresas, solo le quiero dar el 1%, etcétera. No puedes, o sea, todo lo que se te ocurra lo puedes tú agregar antes de casarte en las capitulaciones en el registro civil. Muchos en directores de registro civil no están capacitados para hacerlos. Es bueno que tú los hagas, que se los enseñes unos días antes de que tengas tu cita para casarte y ella los agregue. Y todo eso en un juicio de divorcio es, oye, sí, la ley dice esto, pero tú acordaste esto acá en las capitulaciones, entonces no mames, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cláusulas me la pelan. Si yo no te puse nada, mi amor, todos tenemos micha y micha. Bueno, va. ¿Quiénes pueden celebrar contratos? Todos. Personas físicas y morales. Todos absolutamente, a excepción de que no cumpla con su capacidad jurídica. Mayoría de edad, casos de enfermedad, etcétera. Lo que ya hablamos, que tengan la capacidad jurídica. A ver, ¿quiénes son consideradas personas exceptuadas por la ley para celebrar contratos? ¿Existe incapacidad legal expresa para celebrar contratos para los menores de edad? Obvio, ya les dije. Menores de edad no emancipados, claro. ¿Existe incapacidad legal expresa para celebrar contratos para los menores de edad? Obvio, ya les dije. Menores de edad no emancipados, claro. O sea, si está emancipado, ante la ley ya eres un adulto. Obvio, ya les dije. Menores de edad no emancipados, claro. O sea, si está emancipado, ante la ley ya eres un adulto. En estado obvio, ya les dije. Menores de edad no emancipados, claro. O sea, si está emancipado, ante la ley ya eres un adulto. En estado de interdicción y los mayores de edad que por causas de enfermedad reversible o irreversible o que por su estado particular de discapacidad ya sea de... Nadie te las quería pelear, güey. Pero de que se puede, se puede. Entonces ahí ustedes valoren si se quieren echar los pleitos o si lo vale. Sí. En determinados casos existe incapacidad legal para el tutor en función judicial, notario, entre otros. Bueno, eso ya. Este. Mejor no hablo de esos casos en específico, lo de los tutores. Mm, Menores no pueden celebrar contratos. Las personas morales pueden celebrar contratos. Celebrar contratos. Mm, Voy a hacer cómo les puedo explicar esto. Aguanten. ¿Dudas hasta ahorita? Cuando hay lives de emprendimiento, todos los días. Cuando alguien muere y no deja testamento, todos sus bienes son repartidos entre sus hijos. Sí. Entre sus hijos, cónyuges, este, sí, güey, cónyuges, este, sí, güey. La forma, la forma es que cumpla con la legalidad, que cumpla con los requisitos que dijimos, que sea de manera escrita, verbal, oral, o en casos específicos que cumpla con lo que dice la ley. Por ejemplo, la forma que te exige la ley para comprar inmuebles, o sea, casas, etcétera, es que culmine con notario público. La operación no está cerrada hasta que la firma un notario. Y si hay un contrato previo que no... Un abogado no vale, es correcto, no vale, no vale. Tiene que culminar, depende cómo te haya hecho el contrato, pero como creo que me dices, no, no vale, no vale.
Generalmente los únicos contratos privados que pueden hacerse son los de preventa y se señala que tiene un tiempo de escrituración o que va a escriturarse posteriormente. O sea, se llama condición suspensiva. Si una persona me firma un contrato y yo desconozco que está, si yo desconozco que está en depresión al momento de firmar, ¿me puede anular el contrato? Sí, sí puede anularte el contrato. Obviamente tendría también él que probar que no estaba que estaba en depresión en ese momento. Y si ya sé que está en depresión, ¿por qué no se fue a hacer estudios? ¿Por qué no estaba llevando tratamiento? Etcétera. Y también ver que tú lo hiciste de mala fe. Pero sí puede tumbarlo. O sea, la opción está a que te demanden, está vulnerable. ¿Qué es emancipado? Emancipado es cuando un menor de edad ante la ley ya es reconocido como un adulto. Si no culmina con notario no cuenta, vale. Hablemos ya, vamos a empezar ya a hablar, ya ahorita, esto fueron conceptos. Ahora vamos a hablar del documento en sí. El documento contractual que tiene que llevar los nombres de las partes, que es lo que ya hablábamos traducido a texto, ¿no? Declaraciones, ¿qué declaran las personas? Eso va antes del clausulado. O sea, antes de las cláusulas. ¿Qué declaro? Bueno, yo declaro, Fender Acher, 27 años, nacido en tal persona, declaro que tengo la capacidad jurídica y legal para celebrar este contrato, que estoy en todas mis facultades, que no existen vicios. Se tiene que poner, de preferencia, hay gente que no lo hace, pero nosotros lo ponemos. Declaro que no existen vicios, declaro que estoy en total voluntad y capacidad de firmar este presente contrato, y ya, ¿no? Y la otra parte declara lo mismo, ¿va? Los contratos solo los notarios los pueden hacer, no. Estamos hablando de eso, güey, cualquiera puede hacer. Los contratos solo los notarios los pueden hacer, no. Estamos hablando de eso, güey, cualquiera puede hacer un contrato o celebrar un contrato. Los contratos solo los notarios los pueden hacer, no. Estamos hablando de eso, güey, cualquiera puede hacer un contrato o celebrar un contrato. Solo los contratos de transferencia del dominio de un bien inmueble lo pueden hacer los notarios y las sociedades mercantiles y otros. Ahora, el clausulado, las cláusulas. Ahora, el clausulado, las cláusulas en un contrato, y ahí ya vamos a empezar a tocar el tema de qué es más o menos lo que tiene que llevar, y de ahí en el clausulado, las partes de cláusulas en un contrato es mágico. Prácticamente con un contrato hay pocas cosas que no puedas hacer en este planeta. Y literal digo en el planeta porque todas las jurisdicciones del mundo son flexibles con los contratos. Los contratos son magia, los contratos son poder, los contratos son redes, los contratos son la vida, güey. Lo que mueve el mundo, lo que mueven los negocios, lo que mueven todo, ¿va? En la parte del clausulado en los contratos siempre tiene que ir, obviamente, principalmente va a ser qué es y qué me vas a dar y yo qué te voy a dar a cambio de este derecho, de esta obligación o de este objeto, ¿va? Que el objeto son los derechos y obligaciones. No, pues digamos, vamos a empezar con algo sencillito. Yo le vendo un carro, a ver, aquí a Hiramdía. Estoy vendiendo el carro, vamos a firmar el contrato, en la cláusula 1, yo estoy obligado a entregarte el carro el 1 de febrero y tú el mismo 1 de febrero estás obligado, porque estamos haciendo el contrato ahorita, pero ahorita lo estoy ocupando, pero vamos a firmarlo de una vez. El mismo 1 de febrero estás obligado a liquidarme, no sé, 20,000, 50,000 pesos de un carro, o yo, digamos que lo dejé en pagos, o 100,000 pesos dividido en 5 meses de los meses siguientes a la firma de este contrato, y en pagos de 20,000, ¿no? Y así van las cláusulas. En las cláusulas tú vas a expresar qué quieres, ambas partes, qué quieren y cómo lo van a hacer. ¿Qué quieren? ¿Cuál es el objeto y cómo lo van a hacer? ¿Sí? El dinero, fechas, no vas a pagarme el cláusula 1, el día de la operación va a ser este día, aunque se firme tal. Puedes ponerle todo de todo que es ilegal hacer un contrato sobre inmuebles si no lo hace un abogado o notario. No, no es ilegal. No es ilegal, pero depende de qué tipo de contrato me estés diciendo. O sea, por ejemplo,
Un contrato de compraventa, no, no lo puedes hacer. Para vender contratos, para vender inmuebles, sí se puede. De forma privada, primero es un contrato privado en el que haces las fechas, pones tiempo de entrega, etcétera, o se sobreentiende, pero forzosamente tiene que culminar en notario público. E ilegal no es. Ilegal no es. Solo hay que tener cuidado con las vulnerabilidades que dejas. Ilegal no es porque ni siquiera existe técnicamente. Basados en la definición de lo que tienen que llevar y de que ni siquiera existe técnicamente. Basados en la definición de lo que tienen que llevar y de que no cumple con la forma, entonces no existe. Porque ni siquiera existe técnicamente. Basados en la definición de lo que tienen que llevar y de que no cumple con la forma, entonces no existe. Anda, de hecho es el contrato de promesa, o contrato con reserva de dominio, o contrato. Hay muchas formas de hacerlo, pero contrato de compraventa no es. Para un bien inmueble no puede ser contrato de compraventa. Hay muchas formas de hacerlo, pero contrato de compraventa no es. Para un bien inmueble no puede ser contrato de compraventa si no lo hace el notario. ¿Puedo hacer un contrato para vender los bienes de un testado en curso? No. No se puede. O sea, puede hacer una sesión de derechos. ¿Puedo hacer un contrato para vender los bienes de un testado en curso? No. No se puede. O sea, puede hacer una sesión de derechos posterior. No, güey, ¿para qué te metes más? Pudiera hacerse algo ahí, pero no. No lo hagas. Mm, un contrato, miren, un contrato tiene que tener cláusulas escritas por las dos personas o solo puedes ponerlas una u otra. No, se supone, en la práctica sabemos que quien pone las cláusulas, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento, quien pone las cláusulas es el que te va a rentar, güey. Y paz, si me lo firmas o no te rento. Pues así pasa en la vida real, pero en los contratos tiene que llevar la voluntad de ambas partes, el acuerdo de ambas partes, yo cambiemos de aquí. Cuando son acuerdos más grandes, digamos, sesiones de compañías o división de herencias o de bienes, o vas a hacer una gran compañía, obviamente tienes que decir, no, yo quiero esto y pongamos esto. No, pues yo también esto y me quiero proteger en esto y todo. Los contratos, o sea, pueden ambos poner clausulado, ¿vale? Ambos, ambos pueden poner el clausulado. El contrato se construye de la voluntad de ambos y por ambos, o sea, y por ende que ambos tengan beneficio. Ahora, lo que les digo de lo mágico de las cláusulas es que hay pocas cosas en este mundo que no puedas hacer si sabes elaborar bien un contrato. Después de que les diga con las capacidades, o sea, lo que pueden hacer con un contrato, les voy a decir cómo hacerlo indestructible y después cómo destruir cualquier contrato, aunque suene raro o contradictorio, ¿vale? ¿Un contrato roto aún funciona? Sí, o sea, no tiene que existir el escrito, porque como quiera hubo acuerdo de voluntades. O sea, aunque el contrato se extinga, diga en las llamas, si la persona te demanda y dices, no, ¿teníamos un contrato sí o no? En teoría, digamos, sí teníamos un contrato, güey. O puedes decir, no, ni vergas. Pero resulta que él tiene pruebas de que sí, tú ahí ya mientes, estás cometiendo declaración en falsedad ante una autoridad. Y no es común, pero pues hasta eso, si el vato es influyente, puede hacer que el fiscal te persiga. No hay límites en cláusulas. Puede ser un contrato de 3000 páginas si quieres. No hay límites en las cláusulas. Mm, entonces esos de las películas de romper un entonces esos de las películas de romper un contrato no sirven, no. No. O sea, pudieran ambos decidir destruir el contrato, pero técnicamente sería un convenio que extingue las responsabilidades que creó el contrato. Pero de que un vato diga, no, lo destruyo y ya no tengo responsabilidad contigo, no es cierto. El vínculo jurídico se supone que tiene que seguir. Pero de que un vato diga, no, lo destruyo y ya no tengo responsabilidad contigo, no es cierto. El vínculo jurídico se supone que tiene que seguir. Mm, mm.
Sí, estoy grabando, la voy a guardar. ¿Qué llevan anotado? A ver, díganme lo más importante que llevan anotado. Y normalmente, ¿cuántas páginas? No, no hay normalmente. O sea, hay muchísimos, miles de contratos. Y depende el ramo en el que te muevas. Puede ser de una página o de 3000 páginas, 300 páginas. Nada, ve con el notario Fer a que te ceda la propiedad. ¿Por qué en ciertos contratos te hacen firmar todas las hojas? De hecho, en todos los contratos tienes que firmar todas las hojas. No es en ciertos. Muchos nada más firman la última hoja, pero no está bien. Debes firmar todos porque, por ejemplo, más que nada, o sea, técnicamente con que firmes la última hoja ya es suficiente, pero tienes que firmar todas y de preferencia cuando son muchas páginas tienen que estar enumeradas para que digas y firmé todas y cada uno es prueba de que lo leíste todo, de que tienes consentimiento de todo, porque si tú firmas nada más la última y son un chingo de páginas, imagínate que a una página nada más le cambian unas cláusulas de donde no está ni tu firma ni nada, pero al final está. En Estados Unidos, de hecho, así, en algunas firmas ni siquiera acostumbran firmar todas las páginas. Aquí en México sí, porque el mexicano es abusado y cabrón y ojete y falsifica contratos y nada más tiene la última hoja es más fácil. Entonces, aguas. ¿Sí? Pero allá en Estados Unidos lo que sí está muy cabrón es el perjurio. Allá hay fiscalías especializadas para agarrar cuando mientes en un juicio, te vas a la cárcel 3 años. Entonces muchos le culean de hacer ese tipo de pendejadas porque existen muy preparados los fiscales, pero aquí no. Entonces por costumbre sí firma todas las hojas del lado derecho. Nombre de declaraciones de ambas partes y las cláusulas de ambas partes, ¿ok? Publicarla en grupos de Uber de tu ciudad, Clit. También checa el precio, no estás dando muy cara. 600 es el promedio. Si lo estás dando más, va a tardar en rentarse. Eso no pasa en México, ¿cómo crees? ¿Qué no pasa en México? Tutti, frutti. Está siendo sarcástico. Lo de que cambian los contratos. Cuando firmes al calce, lo anexas y pueden modificar, se debe leer y firmar todo. ¿Cambian los contratos? Cuando firmes al calce, lo anexas y pueden modificar, se debe leer y firmar todo. Es correcto. ¿Cambian los contratos? Cuando firmes al calce, lo anexas y pueden modificar, se debe leer y firmar todo. Es correcto. Como dice Oscar. Ay, güey. ¿Sería un contrato viciado el que solo lleva cláusulas de una sola persona? No. ¿Sería un contrato viciado el que solo lleva cláusulas de una sola persona? No. Porque el momento en que tú lo estás firmando leíste todas las cláusulas. Porque el momento en que tú lo estás firmando leíste todas las cláusulas. Bueno, ya. A ver. Con un contrato, volvamos. Puedes hacer magia. 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 O sea, no sé cómo expresárselos, güey. Debo buscar otra palabra que no sea magia. Con un contrato puedes hacer tanto. Tanto. Ahora, vámonos. Vamos, y ya me voy a ir en especial con un tipo de contrato. Porque de ahí me voy a poder lanzar a cómo hacerlo indestructible y cómo hacerlo destructible. Cómo hacer indestructible cualquier contrato o destructible cualquier contrato. Y pocas personas dominan ambas cosas. Les voy a decir por qué. O sea, la única forma en la que se podría poner cabroncísimo un juicio acerca de ese contrato es que dos vatos igual de cabrones se topen en el juicio y no pasa porque no hay. No hay. Vamos a firmar entre yo y Oscar, que Oscar está aquí, un acuerdo. De hecho, él es psicólogo. Voy a firmar, por ejemplo, yo voy a ir, bueno, de por sí, de forma natural ya existe confidencialidad en su profesión, pero yo decido decirle, vamos a firmar confidencialidad porque además de mi psicólogo eres mi amigo. Yo no quiero que filtres, menciones, digas nada acerca de mi vida a nadie, güey. ¿Sí? Quien trabaja conmigo firma confidencialidad, güey. ¿Por qué? Bueno, vamos para allá. Imagina, yo firmo con Oscar confidencialidad una penalización de 5 millones de pesos en caso de que salga de tu boca esto, de que le digas algo a alguien esto. No importa si me causa un afecto o no. Digamos que en el acuerdo, ahí vamos con la magia. El acuerdo de confidencialidad puede ser
digamos que diga en el clausulado que en caso de que rompa confidencialidad, el contrato, la penalización van a ser 5 millones. O, pongo, y digamos que yo soy un pinche Bill Gates ahorita, ¿no? Y él filtra unos de mis pedos o sus sesiones grabadas conmigo en el que soy un puto enfermo mental o no sé, pinche Bill Gates ahorita, ¿no? Y él filtra unos de mis pedos o sus sesiones grabadas conmigo en el que soy un puto enfermo mental o no sé, güey. Y hace eso que pierda mucho dinero en este momento. Si en el clausulado nada más puse los 5 millones, aunque me ha hecho perder 1,000 millones por esas declaraciones, llámame, nada más me va a pagar 5 millones. Clausulado nada más puse los 5 millones, aunque me ha hecho perder 1,000 millones por esas declaraciones, llámame, nada más me va a pagar 5 millones. O más bien es lo que lo voy a poder demandar. Que yo tengo allá firmado con mi socio, que siempre es al 5% socio, yo soy el dueño del 95% de las acciones de la empresa. No topo, no, no le topo, no le topo ciertos beneficios, no le topo, de repente me puede reventar los contratos. O sea, obviamente piensen, ¿no? No en un contrato de arrendamiento, no en uno de una moto, o sea, ya estamos hablando de cosas más grandes, pesadas, donde la cosa es realmente algo delicado, ¿va? Ya saben lo que es la cosa. Tienes que pensar a futuro, qué puede venir, qué puede hacerse. Digamos, voy a hacer un contrato de asociación por participación, porque quiero asociarme con un cabrón para hacer un negocio. No tienes que pensar en ahorita, no, güey, sí, vámonos a mitades, aunque yo estoy trabajando más, yo nada más necesito esto de ti. Y no, ¿qué tal si el negocio pega 50 veces más de lo que tú crees? De lo que tú crees, y porque él tiene el 50% se va a poder llevar todo sin hacer nada. No. Y pones en tu clausulado, y siempre y cuando el valor de la empresa o el valor de facturación mensual no supere tantos, él tendrá esto, y si no su beneficio sobre sus utilidades va a bajar a tanto por ciento, siendo máximo tantos millones, digamos, 1 millón al año o 2 millones al año, etcétera. Todo siempre, si lo sabes acomodar en el clausulado, pensando futuro, pensando en el presente, en el futuro y presente sobre todo, te va a ayudar, es magia. Está bueno el tema, sí, güey. ¿Cómo hacer un contrato? Ahora, es que aquí es la parte que yo amo sobre la materia contractual. Todos los contratos, todos pueden hacerse indestructibles, absolutamente, como si los hubiera firmado Zeus, güey. Y los tratas de quemar y no, no. O sea, no. Pero también todos los contratos pueden romperse. ¿Alguien me puede solucionar esa paradoja? Hay una variante que muchos abogados no entienden. Muchos abogados no entienden y dicen, no, güey, es que no mames, güey, ya firmaste todo hasta acá, estás hasta el culo, güey, tú solito te empinaste. Y sí, digamos que lo hizo un abogado muy perro y lo hizo indestructible, pero sí se puede destruir. ¿Cómo resolvemos esa paradoja? ¿Cómo resolvemos esa paradoja de que todos los contratos pueden hacerse indestructibles, pero al mismo tiempo cualquier contrato se puede destruir? Verga, yo sería bueno en esto, ya se emociona. ¿Magia? ¿De dónde sacas tanta inteligencia? Gracias. El pie de Aquiles. A ver, explícate más. A ver, y te doy un punto. Está potente. Hola papá, todos los que dicen que no sirven tus consejos, denme decirles que sí funcionan con 15. Gracias viejo. Exigibilidad de las obligaciones. Vicios en el contrato, no. Ahorita ya no hablamos de... Obviamente, tu contrato es sólido, tiene todo lo necesario para hacer cumplir legalmente, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. Que ningún contrato es perfecto. No sé, chingada madre, dice. Bueno, técnicamente pudiera ser como la teoría del delito, ¿no? Ningún delito es perfecto. Pero en contratos hasta eso sí, puede haber un contrato perfecto. Pero escuchen esto, vamos de nuevo, al humano. Puede haber un contrato perfecto. Pero escuchen esto, vamos de nuevo, al humano. El con quién estás firmando un contrato. Escuchen esto, vamos de nuevo, al humano. El con quién estás firmando un contrato. ¿Con quién estás firmando? Escuchen esto, vamos de nuevo, al humano. El con quién estás firmando un contrato. ¿Con quién estás firmando un contrato? ¿Vale? Los convenios, por ahí cerca. No. Lavado de dinero tiene que ver con no declarar ingresos, no, nada que ver. Bueno, ya vamos. ¿Cómo se hace que no sé, chingada madre, ya no se desesperen? Firma falsa. No, nada de eso. Tu contrato es sólido, tiene toda la legalidad y todo. Primero, para hacerlo indestructible, lo que tienes que hacer es el seguimiento
el seguimiento, un abogado, una persona jurídica o quien sea que haya celebrado el contrato, o elaborado, mejor, que haya elaborado el contrato, no solamente tiene que encargarse de elaborarlo y hacer que lo firmen y guardarlo, no. El humano. El humano. Porque el contrato puede ser irrompible, pero el humano no. Les voy a poner un ejemplo bien verga ahorita, güey. Con la confidencialidad de las partes, el vacío legal. Se las hago de emoción, güey. Porque se les va a mamar, güey. ¿Cuántos se quedaron? Van a ganar Instagram hay 200. Con un convenio. Bueno, un convenio siempre va a poder modificar el contrato, claro. Pero si a ver, si la otra parte tiene todas las de ganar, ¿por qué haría eso? ¿Por qué te daría la ventaja o el favor de modificar el contrato a tu favor cuando ya te está empinando? No, muerte falsa no. Mm. Si muere el propietario, ¿de qué hablas? No. Jugar con el hombre y no con el contrato. Pinche Harvey Specter, güey. Pero en efecto, jugar con el hombre. A ver, vamos. Les voy a enseñar yo bueno, les voy a medio narrar un caso muy chingón que tuvimos en el despacho, que finalmente no llegó a juicio y había un contrato muy fuerte en el que nosotros teníamos todo que perder. Hay les voy a poner un ejemplo. De hecho ya se los conté a los old, pero ahora como estamos viendo contratos lo van a entender mejor. Una financiera. Imagínense una financiera que vale 3,000 millones de pesos, ¿no? Nada tanto me mame. 1,200 millones de pesos valía. Para pasar. 1,200 millones de pesos. Pero el 100% de sus clientes, el 100% son personas de la tercera edad. 1,200 millones de pesos. Pero el 100% de sus clientes, el 100% son personas de la tercera edad, porque siempre han agarrado jubilados, etcétera. Son personas que ya están jubiladas, están recibiendo pensión, y la financiera los convenció mediante sus vendedores y todo, que metieran su lana y que ellos le iban a dar rendimientos y aparte acceso a préstamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el contrato, ellos, obviamente, señores de la tercera edad, muy apenas ya están, ya quieren descansar, que ellos nada más confiaron en quien les firmó y dale, firma. O sea, sí lo leyeron y lo entendieron, pero tenía cierta ventaja el contrato, lo cual no está mal. Si tú estás firmando algo, vamos sabiendo que por tener un beneficio presente, renuncias a posteriores, pues es tu problema, ¿no? Como aparece en YouTube, igual que aquí, que en todos lados. Puedes darle clic en mi perfil, lo de Instagram, y ahí se va a YouTube. Y en efecto, por ejemplo, todos eran jubilados, tenían acceso a préstamos con ellos. O sea, tenían acceso, o sea, imagina, te meto 100,000 para que ahí me des dinero de mensualidad en rendimientos a los jubilados y también me das acceso a préstamos. ¡Qué chingón! Técnicamente les prestaban su mismo dinero porque solo eran clientes jubilados, solo eran ellos. Entonces, al momento de que el director de la financiera hace un fraude y se lleva todo el dinero, literal, se robó 1,200 millones de pesos, se robó una parte muy grande, o sea, no todo el capital. La empresa seguía funcionando, ya estaba más para allá que para acá, pero seguía funcionando. Pero los préstamos que les hacían a ellos, escuchen, los préstamos que le hacían a ellos estaban anclados a su nómina. O sea, para los pagos, a su nómina, más bien a su pensión, a su jubilación. Los de ellos tenían dinero invertido que desapareció. Y en los préstamos que ellos tenían, les estaban retirando mensualmente pues, lo que tenían que pagar, ¿no? De su pensión. Entonces, cuando sucede este fraude, la persona vacía el dinero de las arcas de la empresa, de la financiera. Los cobros siguen vigentes, y siguen vigentes, y siguen vigentes. Y unos ya acabaron de pagar, pero siguen vigentes, siguen vigentes. O sea, le siguen arrastrando dinero a las personas. Además del dinero que ya les quitaron, le siguen jalando dinero de los préstamos que tenían, muchos que ya lo habían pagado, por ejemplo, y le seguían jalando. Ellos no sabían ni con quién hablar. Si con su oficina de recursos humanos, que es una empresa muy grande del país, es una empresa de gobierno. Si con su oficina de recursos humanos, que es una empresa muy grande del país, es una empresa de gobierno, o con la financiera, que en la financiera ya nadie los atendía, que ya nadie les daba respuesta ni de su dinero invertido, ni de los préstamos del país, es una empresa de gobierno, o con la financiera, que en la financiera ya nadie los atendía, que ya nadie les daba respuesta ni de su dinero invertido, ni de los préstamos que no les dejaban de cobrar aunque ya los hayan pagado. Entonces, pero en el contrato estaba
expreso como tal, o sea, te estaba en el clausulado, es que no tiene que ver una cosa con la otra. Tu dinero invertido es tu dinero invertido y tu contrato acá es de préstamo, es tu contrato de préstamo. Y muchos ya que, no, que les estaban retirando más intereses, o sea, literal, su pensión les llegaba de 3 pesos, cuando cobraban 20,000 pesos al mes, 30,000 pesos al mes. O sea, imagínense, y que no puedan argumentar que cóbrate de 1,000 pesos al mes, 30,000 pesos al mes. O sea, imagínense, y que no puedan argumentar cóbrate de lo que tienes, güey. O sea, ya cóbrame. Hay unos que sí debían, ¿no? Ya cóbrate de lo que te di, güey. Te metí 3 millones de pesos, los ahorros de mi vida. Y me estás, o sea, mi pensión está bien chiquita. Y me estás quitando toda mi pensión. No tengo ni mi dinero invertido, ni mi dinero invertido, ni mi pensión, porque me la estás retirando con el préstamo que me hiciste para irme de vacaciones. Entonces no tengo dinero, estoy viviendo en la calle y tengo un dinero. ¿Sabes qué? Yo quiero dejarlo así. Toma el dinero o sea, toma lo que te debo del dinero que invertí, ya la dejamos. Ni madres, no. Y no están obligados, y no, porque el contrato no vincula una cosa con la otra. Son cosas totalmente diferentes. Ese contrato era irrompible, güey. Irrompible, irrompible. Lo leímos de pe a pa, le buscamos jurisprudencias, rascamos la ley hasta la patada. Es irrompible. Lo hizo un abogado muy perro, hijo de puta, muy perro. Sí me estoy explicando. En ese punto, o sea, yo, abogados conocidos míos que yo les pedí ayuda para checar, pero todo mi equipo, nadie encontramos fallas en su contrato. No podíamos decir, o sea, la primera idea era rescatar a los que tienen invertido, bueno, quedémonos tablas, no hay forma, güey. Son totalmente diferentes y no están vinculados. Este, entonces, no había forma, o sea, no había forma. Y si yo, por ejemplo, los demando, les demando, va a ser un desmadre. Van a pasar 10 años y no voy a llegar a ningún lado de juicio. Y además de que eran cientos de demandas, representamos a 3,000 personas en ese momento. 3,000 personas. Y eran un chingo, eran más. Pero 3,000 fueron los clientes que yo logré traer al despacho. 3,000 personas. Y eran un chingo, eran más. Pero 3,000 fueron los clientes que yo logré traer al despacho. 10 años de juicio y además que 3,000 personas. Y eran un chingo, eran más. Pero 3,000 fueron los clientes que yo logré traer al despacho. 10 años de juicio y además que estos hombres no tienen dinero, ¿cómo van a pagar? Tampoco soy caridad, o sea, sí lo hago gratis, pero no puedo porque un juicio de ese tamaño requiere lana. Al chile sí voy a hacer algo de este rollo. Entonces, estamos parados enfrente de un contrato irrompible. Lo existe, lo hay, no se puede, no se va a ganar. Quedó en un bucle, o sea, su dinero invertido está atorado por el fraude hasta que se resuelva, hasta que lo detengan a ese güey, hasta que recupere el dinero de la fiscalía, que no va a pasar porque el güey está en Río de Janeiro, en chingada, no, ya ese dinero ya se fue. Si uno está atrapado y su dinero de su pensión también se lo están quite y no tiene opción para vivir, estás en un contrato irrompible, güey, no puedes romperlo. ¿Cómo se puede romper? No lo vas a romper tú directamente, tienes que quebrar al hombre. Suena muy Harvey Specter, pero tienes que quebrar al hombre. Ahora, analizando, ya tu trabajo en ciencia contractual ya no solamente abarca la materia del contrato, abarca irte más allá. A ver, ok, vamos a estudiar la empresa. Cuando sucedió el fraude, ese güey, ¿a dónde se fue? No, nadie sabe, se rumora que está por allá. Bueno, entonces me olvido de recuperar el dinero por ahora. ¿Quién se quedó controlando la empresa? Porque la empresa sigue funcionando. Porque sigue funcionando porque le siguen jalando el dinero. ¿Dónde están las oficinas? Las oficinas están ahí, pero están cerradas. No reciben a nadie, aunque les hagan huelgas, están cerradas, nomás están ahí. Ok, vamos a hablar con la empresa. Era Pemex. ¿Dónde están las oficinas? Las oficinas están ahí, pero están cerradas. No reciben a nadie, aunque les hagan huelgas, están cerradas, nomás están ahí. Ok, vamos a hablar con la empresa. Era Pemex. Ya, ching su madre, era Pemex. ¿Dónde están las oficinas? Las oficinas están ahí, pero están cerradas. No reciben a nadie, aunque les hagan huelgas, están cerradas, nomás están ahí. Ok, vamos a hablar con la empresa. Era Pemex. Ya, ching su madre, era Pemex. ¿Por qué Pemex está permitiendo que sigan haciendo los descuentos directamente en la nómina de todos los jubilados? ¿Por qué? Vamos a ver al director, subdirector de Pemex de la zona, del recursos humanos contractual, después te mandan con el director. Un estudio total, güey, de ver qué está pasando. Díganos, además de que es difícil porque nadie te abre las puertas así de una empresa tan grande y decir, hey, güey, sí, lo estamos haciendo porque ese güey me dio 10 millones de pesos y me dijo que me callara el hocico. No. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces, ¿la empresa era grande? Sí, pero no tan grande. No. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces, ¿la empresa era grande? Sí, pero no tan grande. Nosotros éramos un despacho pequeño, sí, pero no tan pequeño. Tienes a un león aquí. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces, la empresa era grande, sí, pero no tan grande. Nosotros éramos un despacho pequeño, sí, pero no tan pequeño. Tienes a un león aquí. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Así, pequeño. Tienes a un león aquí. Entonces,
Así, güey, el pinche Pemex, güey. Porque esa madre fue el hecho de que el vato se chingara la lana que era un pequeño. Tienes a un león aquí. Entonces, así, güey, el pinche Pemex, güey. Porque esa madre fue el hecho de que el vato se chingara la lana, que era una empresa privada de la financiera. El hecho de que le siguieran retirando los pagos a los pensionados, aun cuando ya habían pagado algunos, o aun cuando sabían que ese dinero que ellos tenían ahí ya había desaparecido. Porque quien no había invertido no tenía acceso a préstamos. Pero si tenía acceso a préstamos, es que tienen dinero. Entonces, lo más lógico era de, güey, mejor ya dame mi dinero y agárrate lo que primero, llegando por las buenas, lo vamos a invitar a comer, ¿y qué pasó? Mira, yo presento 3,000 clientes, güey. Para empezar, rarísimo, porque generalmente los jubilados se estaban peleando solos entre ellos. Ellos iban a hacer huelgas allá a las oficinas en lugar de hacer algo legal, ¿no? No, y los pocos que lograron venirse con nosotros se sorprendió 3,000. 3,000 sí, son tantos millones, güey. De mis puros clientes son 70 millones que... No, y los pocos que lograron venirse con nosotros se sorprendió 3,000. 3,000 sí, son tantos millones, güey. De mis puros clientes son 70 millones que tienes que pagarnos. No, pues es que nosotros no somos responsables. Eso fue el hombre que... No, 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 no. A ver, a ver. O sea, técnicamente, pues sí, fue él, ¿no? Pero la empresa, ante la ley, es responsable sobre los actos u omisiones de sus trabajadores en general. Ya no voy a decir por qué diferencia. Este... No, no estoy estresado, güey. Estoy emocionado. Buscaba secretos de la empresa. No. Bueno, y ya cuando logré ubicar quién era el representante legal y que hacían, que obviamente se estaban haciendo pendejos, güey, le siguen retirando dinero. Le expliqué la situación, no se la tiene que explicar porque él la sabe. Le siguen retirando dinero. Los que tienen invertido ahí pudieran agarrar la deuda y regresarles su dinero, pero no tienen dinero, estoy seguro. O no, a todos no se lo pueden regresar. Pero quiero que a mis clientes se los regrese. Ahora ahí está lo del blofeo. El blofeo. Acuérdense que estamos hablando de contratos, ¿eh? No estamos hablando de un caso legal. Vean, acuérdense que estamos hablando de contratos, ¿eh? No estamos hablando de un caso legal. Vean la precisión en lo del contrato. Que tuve que llegar a esto porque el contrato no se puede romper. Era indestructible. No se podía hacer que tomaran el dinero que ellos tenían invertido para que de ahí se agarraran lo que les debían y ya les dejaran de estar retirando su dinero. No. Y los intereses que tenían en sus contratos eran una locura. O sea, una locura. Por eso no dejaban de pagar nunca. Aunque ya lo habían pagado y más no. Estoy intrigado. Siga, siga, patrón. Entonces, como el contrato era irrompible, ¿sabes qué? Yo una vez que ya lo estaba encabronado, lo fui, mira, ¿sabes qué? Ok, tú ya sabes a cuántas personas represento, güey. Me fui bien picudo. No era lo que soy ahorita, definitivamente. No sabía lo que sé ahorita, pero tenía los huevos que tengo ahorita. Y dije, mira, ¿sabes qué, güey? Yo ya sé que eres tú el representante, ya sé que este güey es el nuevo, el que está dirigiendo todas las secciones. Y luego algunos, o sea, fuera de lo que estaban haciendo, escuchen, que tenían la deuda. Fíjense que el mecanismo en el que nos dimos cuenta que por el que seguían retirando ellos el dinero de las pensiones era porque si alguien había pagado atrasado un día sobre la cantidad del interés moratorio de ese día, hacían una bola de nieve, güey, que siguiera creciendo, 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 creciendo. ¿Consideras tu caso este es más difícil? Nah. No, no. Mi esposa, ingeniería industrial, electrónica y comunicaciones también. Ya le dije, ¿sabes qué? Pues te vamos a demandar. Y él, obviamente, güey, un abogado experimentado, perrísimo, estaba ahí donde estaba lleno de pinche mierda porque es mañoso, mañoso. Sí, pues sí, demándanos, güey. Pues de hecho ya nos han demandado varios y pues ahí lo vemos. Verga. O sea, yo cuando me dijo, pues sí, demándanos. O sea, él ya sabía lo que yo sabía, que me iba a pasar 10 años ahí peleando y sin resultados. O sea, nada más. Además de que no podía llevar una demanda así con tantos clientes sin dinero, porque ellos no tenían dinero, la mayoría. Que me iba a pasar 10 años ahí peleando y sin resultados. O sea, nada más. Además de que no podía llevar una demanda así con tantos clientes sin dinero, porque ellos no tenían dinero, la mayoría. Entonces, si lo verifican, sí. No voy a hacer el tranquilo. Dije, ¿sabes qué? Es que yo no te voy a demandar, no te voy a hacer una demanda colectiva, no te voy a demandar aquí, donde conoces al juez, donde conoces a todos, no. De esas 3,000 demandas, güey, las voy a repartir por todo el país, güey, te voy a demandar de aquí, de este municipio y otros 100 municipios, güey. Tengo el equipo, tengo las personas, tengo a todos, güey. Tengo influencias en todo. Se la canté, güey. Pura madre, no es cierto, güey. Yo venía empezando, güey. Tenía como 2 años con el despacho. Entonces,
vas a lidiar con 3.000 demandas por separado. Los costos que te va a llevar a hacer contestar allá, porque los juicios van a ser en cada juzgado del municipio donde sea. Entonces, haz cuentas, güey. O llegamos a un acuerdo, no me acuerdo cómo se lo dije yo. Acuérdense que su contrato era irrompible, güey. Entonces, ¿por qué torció un poquito la mano? ¿O por qué me dio opción? ¿Por qué me dio opción? Su contrato es irrompible. Es irrompible. Irrompible. Irrompible, literal. No se podía. Pero el simple hecho de que yo le dijera que fuera eso y me creyera de que lo íbamos a demandar de tantos lugares era un gasto muy grande. O sea, el simple hecho de contestar. Yo no tenía la capacidad de llevar los casos, ¿eh? O sea, digamos, metíamos 3.000 demandas. Ni de pedo yo iba a tener 3.000 abogados en 3.000 diferentes lugares. Como le dije a él. Pero yo le dije, tengo una asociación de abogados y ya la conoce la asociación de abogados. Sí se cabrió. Sí se cabrió, era un gasto, o sea, hizo cuentas, no mames, a ver, 5.000 varos para que responda cada abogado, 5.000 por 3.000 y después de cada día, no mames, sí es un chingo de lana. Un chingo de lana. Entonces, ¿qué? Vamos a hacer un acuerdo, un convenio, tú, yo y tus clientes nomás. Entonces, pues lamentablemente nos pagaron una parte como el 80% y ya les regresaron o sea, el 80% de las inversiones que tenían ellos no les regresaron todo, menos lo de la deuda que tenían, los que tenían, y ya que les dejaron de jalar su dinero. O sea, ya siguieron cobrando sus 20, sus 10.000, 30.000, lo que cobrara cada quien de pensión y les regresaron su dinero. Pero lo malo, el cargo de conciencia, es que seguramente es el dinero de los que le siguieron retirando, los que no eran nuestros clientes. Entonces era un contrato irrompible que se pudo romper, lo pudimos doblar, lo obligamos a modificarlo. Entonces, volviendo a la materia a ciencia contractual, el contrato sí era rompible, es irrompible, pero lo rompimos. ¿Cómo? Por afuera, por afuera. Cuando el contrato no hay opción es el error humano, el miedo, el etcétera. Tuviste suerte que no te mandaron a matar. De hecho, eran unos mafiosos, güey. O sea, eran. O sea, ahí es que como ahí se llevaban con todos, güey. Sí se llevaban con el narco y todo ese pedo. O sea, ahí es que como ahí se llevaban con todos, güey. Sí se llevaban con el narco y todo ese pedo. Ahora, contrato indestructible, literal, que se rompió por causas externas o presiones o situaciones externas. Como lo dije en el video, el contrato no se puede romper. No se podía romper, no se, se los juro. O sea, no, yo no dormía pensando en cómo hacerlo. O sea, cómo lo obligo en el juzgado, en juicio. No se puede. No se puede. Lo busqué, le rasqué, busqué jurisprudencias. Dije, es más, vámonos a otros estados para demandar de allá, a ver si cambia un poquito la ley. Leí varias, cuando todavía no había Código Civil Federal, rasqué, busqué jurisprudencias. Dije, es más, vámonos a otros estados para demandar de allá, a ver si cambia un poquito la ley. Leí varias, cuando todavía no había Código Civil Federal, vamos a ver de allá, a ver si cambia un poquito la ley. Leí varias, cuando todavía no había Código Civil Federal, vamos a ver si en algún de allá, a ver si cambia un poquito la ley. Leí varias, cuando todavía no había Código Civil Federal, vamos a ver si en algún estado hay algo diferente y demandamos de allá. No había forma, güey, no había forma. Además de que su contrato nos llevaba a una jurisdicción que no nos convenía y podíamos hacer un desvergue, pero igual iba a tardar años, décadas. No se podía, pero se pudo. No te caste el contrato, sino la persona sí. O sea, la persona al dinero a la imagen. Porque le dije, esto va a estar en los medios, vas a gastar un chingo de dinero y a ver quién se cansa primero, güey. Todo el dinero que estás gastando ahorita chingándole a los otros cabrones, me lo voy a llevar ni yo ni tú. Vas a estar gastando en mí. Y en los casos en los que no respondas, es más chingón también. Porque si tú demandas 3.000 veces, güey, de diferente demandante y no contesta una, esa ya está ganada, güey. Ya está ganada. Ya está ganada. O sea, tiene que pasar la rebeldía de que no contestó, se da por hecho todo lo que le estamos demandando y que se pasen los plazos del amparo, etcétera, pero llévalas de perder. O sea, llévalas de perder si no tienes la capacidad de contestar a todos y todo, que tampoco yo tenía la capacidad de ir a feo, pero aceptó. ¿Sabes si un narco paga impuestos? No paga impuestos, es rentable, pues se supone.
Mm, contratos indestructibles que se rompen. Bueno, yo creo que ella, de hecho en ese mismo ejemplo entendieron cómo es un contrato indestructible, no había opción, que con el clausulado era muy amplio, era beneficioso solo para la otra persona, lo cual no es ilegal porque no tiene vicios, porque todo estaba bien, bien clarito. El típico letras chiquitas, eran como 200 hojas del contrato, entonces que nadie va a leer ese contrato, menos personas de la tercera edad que ya están jubilados y lo único que querían era poner sus ahorros en un lugar. ¿Qué dicen Brandon? ¿Quién es Brandon? Ah, ya. Copper me puede embargar si debo 20,000 pesos, sí. Sí, generalmente no lo hacen, pero sí puede. Y generalmente no lo hacen, pero sí puede. Y generalmente no lo hacen, pero sí puede. ¡Ew! ¿Por qué, mi amor? ¿Ya dormiste la sirena? Ya ahorita acabo, ya casi acabo. ¿Ya dormiste la sirena? Ya ahorita acabo, ya casi acabo. Bueno, para hacer un contrato indestructible, para que llegue, para que, o sea, acabo. Bueno, para hacer un contrato indestructible, para que llegue, para que, o sea, dense cuenta de algo. Acuerdo que si después de cierta inversión te doy acceso a préstamos sobre la misma financiera, ¿no? Pero no, una de inversión y cuando inviertes te hago firmar otro que te da acceso a préstamos. No son lo mismo, son por separado y y en los contratos estaban muy estrictos las fechas de pago. Las fechas de pago. Al principio, al principio los pagos no estaban obligados, o sea, no los hacían por el retiro automático, como les digo, de nómina. La persona lo podía ir a pagar, etcétera. Y a veces los pagaban tarde y no les decía nada. Ah, no, ya, pum. Lo pagó un día antes, después no pasa nada. Pero al momento que sucede el desfalco por el que dirigía anterior, buscaron opciones y dieron no, ok, a los que pagaron un día tarde, que casi todos, o 3 días, o da igual, les vale verga. Esos 3 días vamos a agarrarlos. Esos 3 días pagó tarde durante cuántos años? Durante 3 años. ¿Cuánto dinero es de 3 días de interés moratorio por cada mes? Son, digamos, 8,000 pesos. Que a lo largo de los años fue creciendo. Ahorita son 70,000 pesos. Y de lo que sigue, y sigue, porque todavía no los pagan. Tendrían que pagar los moratorios. Ahorita están pagando a capital. Hicieron un desvergue, güey. Entonces, para mantener la deuda, hicieron uso de esas cláusulas que estaban muy bien elaboradas, pero eran una mierda. ¿Quién rompe el grupo de Telegram? Rompió el Tavo. Es que éramos muchos, güey. Nadie colaboraba ni nada. ¿Cómo se llama la financiera? No voy a decir. Muy apenas les dije que es Pemex, la otra empresa. De hecho, hay unos aquí que sí saben, porque la última vez que hablé de eso sí se los dije. Ahorita porque hicimos el ejemplo para contratos. ¿Por qué no buscaste que se declarara la usura en el contrato? Porque son 3,000 contratos que habría que hacer por separado y no podía llevar el juicio de 3,000 personas. Y además que ellos no tenían dinero para pagar. Sobre lo que ya recuperé, gracias a hacerlo así, ya me pagaron una muy buena lana. Pero no, no es así como funciona la teoría. La teoría. La teoría no va a aplicar esto. Y menos en ese caso específico. Mm, la teoría no va a aplicar esto. Y menos en ese caso específico. Mm, ¿Dónde o de quién aprendiste todo eso? Yo aprendí solo, leyendo, ahí estando en los vergazos. Todo eso es parte del libro del manifiesto. Sí, definitely. Sí, definitely.
Vale, ¿les gustó la clase? Yo creo que ya me voy. Pues ya no hay Telegram. ¿Qué tal les pareció? A huevo, está chido el campo.